Universidad de Belgrano. Baja la aplicación V Mobile a tu celular. Cultura, educación, conferencias, doble diploma. Elegí lo que te gusta. Formamos ciudadanos del mundo. Universidad de Belgrano. www.v.edu.ar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universidad Crítica, el programa creado y conducido por el doctor Avelino Porto. Soy Jorge Elías, el doctor Porto está ausente con aviso y vamos a tratar esta semana los temas que justamente, nos tuvieron en vilo. Nos tuvieron en vilo durante los últimos 7 días. Por un lado, la economía que evidentemente tiene que ver, en este caso, con la negociación con el Fondo Monetario Internacional, el informe del Fondo Monetario Internacional, las conclusiones y, por supuesto, la negociación posterior, porque esto es apenas el prólogo o el primer capítulo de esta negociación durísima que tendrá Argentina, tanto con el Fondo Monetario como con los bonistas, con los acreedores externos que tiene la Argentina. Para eso tenemos un invitado especial que nos va a aclarar las dudas al respecto. Y el otro tiene que ver con la marginalidad, que está atado a la economía, evidentemente. La marginalidad y el conurbano bonaerense, ese vasto sector de la población que en este momento la está pasando mal, que come mal y salteado en muchos casos y que, si bien está sujeto a cánones económicos, no está estrictamente vinculado a la macroeconomía, que es el acuerdo con el fondo, pero sí tiene que ver con la economía doméstica. Esos temas serán los que trataremos aquí en Universidad Crítica. Universidad de Belgrano. Baja la aplicación V Mobile a tu celular. Cultura, educación, conferencias, doble diploma. Elegí lo que te gusta. Formamos ciudadanos del mundo. Universidad de Belgrano. www.v.edu.ar. Seguimos en Universidad Crítica, el programa del doctor Avelino Porto. Hablábamos de la economía, hablábamos del informe del Fondo Monetario Internacional, un informe que dice básicamente que la deuda no es sostenible y que se pide una contribución a los acreedores privados. Para desentrañar esto, para ver qué significa, hemos invitado al doctor Ricardo López Murphy. Bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Ministro de Economía, Ministro de Defensa, Ministro de Infraestructura, político y sobre todo economista. Sí, ¿Cómo se traduce este informe? No, en el informe anterior de julio del año pasado, el argumento era la deuda tiene dificultades para enfrentarse porque la
Argentina tiene dificultades porque no tiene un mercado de capitales interno importante, no tiene inversores institucionales después que confiscó los fondos de pensión, tiene un mercado financiero muy pequeño. Entonces, lo que en otros países vecinos como Uruguay, Chile, Paraguay, Perú, Brasil absorbe el mercado interno, Argentina no tiene. Entonces, parte de la dificultad es que cualquier pequeña complicación nos pone en dificultad de servir la deuda. Esa es la causa del riesgo país. Exactamente. Bueno, lo que dice el fondo es lo que dice el riesgo país. A 2.000 puntos usted no puede renovar la deuda. Si no puede renovar la deuda, que esto hay que entenderlo, en todos los países del mundo, los países tienen deudas más grandes que nosotros en relación a su producción y a su presupuesto. ¿Qué es lo que ocurre en los otros países? Uruguay, Brasil, renuevan todos los días deudas que son mucho más grandes que las nuestras. Ahora, ¿cómo la renueva? Bueno, la gente les confía al gobierno, a los políticos, acá no le confía nada al gobierno, a los políticos. Nosotros tenemos 9 default en nuestra reputación, 5 confiscaciones de depósitos. Entonces, el temor que hay acá a las decisiones políticas del gobierno, del Congreso, es irrepetible en los otros países. En consecuencia, menor actividad económica, más desconfianza. Acuérdese usted que después de las primarias del 11 de agosto el riesgo país saltó de 700 a 2.000, ahí se terminó, no hay posibilidad de renovar. ¿Qué es lo que dice el fondo? Bueno, en esas condiciones Argentina necesita una reestructuración de deuda. Esa reestructuración deberá hacerse con los tenedores de deuda, en particular la parte, el núcleo más difícil de eso son las deudas que tiene jurisdicción New York, porque ahí uno sabe que al final las paga, entonces la complejidad de esa operación es grande, pero la oferta es, lo que el fondo está diciendo es, hay que hacer una deuda que tenga más plazo, menos cupón, en algún caso menos valor facial, y Argentina tendrá que hacer probablemente un mayor superávit o cambiar sus políticas de modo que los bonistas estén dispuestos a cambiar bonos de más cupón por un bono de menos cupón, debido a que vamos a hacer cosas que nos van a posibilitar que, a pesar de que vamos a pagar menos, eso va a valer más de lo que vale hoy. ¿Y qué garantía tienen los bonistas? Bueno, en general los países que se comprometen a este esfuerzo articulan una política fiscal, respaldo de los organismos multilaterales. En general, un paso que ayuda mucho en esto es que los organismos multilaterales, en general el Fondo Monetario, esté detrás de la propuesta, diciendo esta propuesta es viable, es razonable. La noticia es constructiva, la de ayer, en el sentido que le da la sensación de una cooperación del gobierno argentino con los organismos multilaterales que va a facilitar. Ahora, hay que convencer a los bonistas, o sea, usted vio que el gobernador de Buenos Aires fracasó en esa tarea y por eso fue y pagó. La otra alternativa era ir al default y ahí empieza un desastre. ¿Está la Argentina en riesgo de default, como dijo el presidente del Banco Central? Claro, todo el tiempo. Nosotros estamos todo el día al borde del precipicio. O sea, es eso el riesgo de 2000. Si Argentina no tuviera riesgo, estaría pagando tasas de interés de, digamos, pongamos 5 o 6%. Paga tasa de 20 y pico. ¿Hubo tropiezos políticos en la negociación? No, yo al revés, yo diría, me parece a mí que hay un clima predispuesto en los bonistas, en los organismos multilaterales para buscarle una salida. Ahora, nosotros hemos caído reiteradamente en esto. O sea, no es que tenemos un problema esta vez y nunca habíamos tenido. Tuvimos 9 default. O sea, ninguno de nuestros vecinos tiene nuestra conducta.
Entonces nosotros vamos a tener que demostrar que podemos cambiar nuestra conducta. Pero ¿cuántas veces dijimos vamos a tener que demostrar que podemos cambiar y no cambiamos? Bueno, eso es lo que hace que mucha gente crea que la negociación va a ser muy compleja. Muy compleja. Porque esa duda que tiene usted, ¿por qué yo voy a entregar un bono que puedo ir hasta el final y, digamos, en algún momento haya circunstancias en Argentina que faciliten el pago, a aflojarlo? Si usted va al default, ellos saben que además del cupón van a cobrar 9 de punitorio. $9 de punitorio es brutal, ¿eh? Es mucho. Y eso la vez que perdimos los juicios, que los perdemos siempre, digo, partamos de la base que lo perdemos. Una forma, yo por ejemplo, una cosa que pondría en las condicionalidades del bono, una oferta valiosa, sería que nosotros no emitimos más deuda en jurisdicción New York, Londres, hasta que cancelemos toda esta deuda. ¿Y cómo hacemos? Bueno, con el tiempo eso se va a poder hacer, pero vamos a tener que balancear nuestras cuentas. ¿Pero sería vivir con lo nuestro? Bueno, sería que el Estado se abstenga de agrandar su endeudamiento para dar lugar a que el sector privado nuestro pueda conseguir financiamiento para invertir. No se olvide que el problema que hemos tenido es que nos hemos endeudado para gasto corriente, para pagar salario, para pagar jubilaciones. O sea, no nos hemos endeudado porque el sector público estuvo haciendo un inmenso plan de obras. Nos hemos endeudado como si usted se endeudara personalmente, no porque se está comprando la casa, le estamos hablando o está equipando su estudio, sino que usted gasta más de lo que consume, es decir, más de lo que ingresa corrientemente. La tarjeta de crédito que pague un pariente, si es que lo paga. Efectivamente. Pero es una fantasía. Eso no es sostenible. Por eso, la noticia ¿en qué sentido es buena? No en el sentido que sea discutido, sino en el sentido que revela una actitud de la comunidad internacional de ayudarnos cuando haya una oferta. Ahora, nosotros tenemos 3 deudas para entender una deuda, jurisdicción New York, que tiene 2 componentes. Los bonos a los que le metimos las quita la vez pasada, que son el bono par y el bono discount, o sea, la quita del 70% que le metimos en el 2005. Después tenemos los bonos que se emitieron bajo el presidente Macri. Los primeros, los bonos de los Kirchner, tienen mayorías, tenemos que ganar mayorías de 85%. Los bonos Macri son mayoría de 75%. Entonces usted diría, bueno, yo no sé la estrategia del gobierno precisamente, pero digo, bueno, los bonos de los Kirchner, mejor mantenerte al día. Negociarlo del 75% porque me parece más fácil llegar a ganar esas asambleas. Después usted tiene la deuda local, que es más o menos del mismo monto que la deuda con los bonos New York, que son aproximadamente 35.000 millones en pesos de dólares y 30.000 millones de dólares. Y después tiene los multilaterales, que son el Banco Mundial, el BID, la CAF, el Fondo Monetario, que son 73.000. Es decir, la idea del gobierno es, lo que yo le dé a los bonistas de New York, se lo repito manu militari, porque acá no hay justicia que usted se pueda defender, o sea, la deuda que está acá, el gobierno le dice, le pago, ¿vio el bono AF, que es el bono Alberto Fernández, ese que sí. Un día dice, lo reestructuro, al otro día dice, te voy a dejar suscribir otro bono, o sea, por eso nunca vamos a desarrollar un mercado de capitales. Mucha confianza que digamos tampoco... No, pero es que el Estado argentino, y acá es la Corte el problema, le ha atribuido al Poder Ejecutivo que en situaciones de emergencia puede hacer lo que quiere. Entonces usted no invertiría en un país que pueda hacer lo que quiere. Por eso, ¿por qué buscamos deuda? ¿Por qué hacemos prórroga de jurisdicción? ¿Por qué en vez de escudarnos en la soberanía vamos como un deudor comercial a New York? Porque es el único lugar donde nos prestan, porque ahí no podemos dejar de pagar, porque digamos, la experiencia dice que siempre cobran y nos matan con los intereses. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no hacer lo que alguna gente dice? Bueno, no pagamos más a nadie. Bueno,
Bueno, quedamos fuera del mundo. Bueno, eso lo que uno esperaría en esas circunstancias, que no lo hace nadie, es que usted sea un paria y que además genere fenómenos domésticos, algunos ingobernables. No le pagaban a nadie porque le van a pagar cosas acá y empiezan ahí otras crisis. Pero yo no quisiera describir el escenario de lo que nos ocurriría si hacemos una locura. Pues yo trabajo constructivamente hago desde la oposición, pero para que este gobierno pueda sobrellevar las dificultades. Porque en última instancia este es el sistema institucional que tenemos y no tenemos que actuar negativamente. Por eso mi explicación es pedagógica, es decir, bueno, que la noticia de ayer, ¿qué es lo valioso? Es que usted puede ir ante el juez, en todo caso en los Estados Unidos, acompañado de los organismos financieros internacionales que dicen, esta gente tiene problemas que no se deben a su falta de voluntad de pago, sino a su imposibilidad de pago. ¿Pudo haber influido en esta decisión del fondo o en este comunicado del fondo, por un lado, el cambio de la directora gerenta, de que Cristalina Georgieva por Christine Lagarde, por un lado, y por el otro, el Papa? Yo en lo personal creo que fue un análisis técnico de los hechos, o sea, acá hubo, por distintas razones, un tsunami, o sea, el 11 de agosto ocurrió un cambio en las expectativas de la sociedad sobre cómo se iba a gobernar y sobre los argumentos que se han usado que hicieron que mucha gente creyera que no se le iba a pagar. Entonces, eso produjo una cascada de reacciones sobre una situación que ya era muy frágil, porque el presidente Macri, en lugar de enfrentar los problemas, lo que hizo a lo largo de su mandato, primero fue no reconocerlos. O sea, hubiera estado en el lugar de él, en noviembre del 2015 hubiera hecho un relato de los problemas que tenía y por qué cada cosa que tenía que hacer. Él no lo hizo, en gran medida, porque si él reconocía los problemas que había, no podía hacer la política que hizo. O sea, la política esa que ignoraba los problemas y que nos endeudáramos y que el endeudamiento le diera tiempo y que las cosas se fueran resolviendo solas. Eso a mí me pareció una política suicida, pero fue la que se hizo. Él recibió una situación muy delicada y tardó, yo diría, 2 años y medio en enfrentarla. Cuando se le cortó el crédito tuvo que enfrentarla, pero no es que él corrigió los descalabros por voluntad propia, sino porque se le acabó el crédito. Y ahí vino una corrección, eso es verdad. O sea, en noviembre de este año el fisco está prácticamente balanceado, o sea, no es el déficit primario enorme que había. La deuda del Banco Central había bajado mucho, de los 45.000 millones que recibió de Cristina bajó a 15.000, o sea, ahí había bajado, como subió en otro lado, pero había bajado, habían subido las reservas, o sea, el desequilibrio externo, o sea, el país exportaba lo suficiente para pagar toda la importación y todos los servicios de intereses. Entonces yo creo que es verdad que se hizo una gran corrección al final, pero se hizo no por voluntad, sino porque los mercados se le impusieron. La necesidad tiene cara de hereje. Por eso la comparación entre julio de 2019 y la actualidad. Exactamente. Mientras tanto, baja del consumo, baja de ingresos, inflación. ¿Cómo nos manejamos en el país? A ver, los países que han sufrido esa crisis de confianza que nosotros tenemos una crisis de confianza. En el gobierno anterior, en nuestra institucionalidad, digamos, la gente no cree en nosotros. O sea, por eso compra dólares. Hoy usted tiene cortada la compra de dólares oficiales. Yo nunca he visto tanto arbolito como los que veo al lado de mi oficina. Es una cosa increíble. Sí. Es un espectáculo increíble. Ahora, ¿eso por qué? Porque todo el turismo vende dólares negros, no hay ni un dólar al Banco Central. Bueno, el 40% del flujo monetario en Argentina no está blanqueado. Bueno, eso pasa también con las cuentas externas. Entonces, en ese clima de desconfianza, lo que eso actúa muy contractivamente. ¿Qué han hecho los países que han sufrido una circunstancia como la nuestra?
En general, la salida a esa circunstancia es potenciar las exportaciones, y en ese aspecto yo creo que está muy mal el diseño que se ha adoptado, ese diseño de doble tipo de cambio, donde usted, si quiere ir a hacer turismo, tiene que pagar, pero si viene un turista usted no lo puede recibir. O sea, usted tiene un tipo de cambio 40 para la soja, uno de 85 para salir a hacer turismo. O sea, para conseguir $1 le pagamos 1.40, 8.85. No sé si usted es amigo, porque le podemos dar uno especial. O si usted no es amigo, pero eso no lo hacen. No lo hace Uruguay, no lo hace Brasil, no lo hace Paraguay, que son nuestros vecinos. Yo lo he visto en Venezuela. Bueno, hasta 10 ese tipos no de es cambio. el lugar. Venezuela es la catástrofe social y económica, y yo agregaría política y humanitaria, más grande que presenció la humanidad. El nivel de vida de Venezuela cayó 75%. Nunca ocurrió en ningún otro país ninguna experiencia. Seguir esa experiencia es una catástrofe. Simplemente decir que somos amigos de los que hicieron esa destrucción ya es un mal antecedente, porque uno lo mira y dice, no le interesará hacer una locura como esa. Es un mal antecedente. Pero en general los países han salido con exportación y con inversión. Hoy, por ejemplo, si usted quiere traer inversión a la Argentina, usted tiene que vender a 60 pesos el dólar. Usted sabe que el dólar vale 80, 82, ¿por qué lo va a vender a 60? Yo no invierto en un país que me quita de entrada un cuarto de lo que voy a invertir. Pero además el único imán para la inversión, al menos en el exterior, es vaca muerta. No, pero diría, por ejemplo, yo creo que hay muchas actividades en Argentina, entre otras espectacularmente. Nosotros tenemos una oportunidad turística espectacular. Todos los países del sur de Europa que salieron de las crisis, España, Portugal, Italia, Grecia, salieron con un aluvión turístico. En general, cuando usted pone un tipo de cambio competitivo, acuérdense que el presidente Fernández decía en agosto que el tipo de cambio de 60 estaba bien. Si 60 estaba bien en agosto, eso da 75 ahora. O sea, si usted atrasa el tipo de cambio, va a tener un poco menos de inflación, pero va a generar menos incentivos. Yo creo que el programa, a mí no me resulta atractivo, me parece una atrocidad lo que hacen con los jubilados. O sea, yo creo que la regla esta de ajustar 70% por inflación, 30% por salario, una regla parecida al resto del mundo. El resto del mundo o ajusta por costo de vida, o ajusta por salario, o ajusta por recaudación. Quitarle a la gente que aportó toda la vida el derecho de recibir lo que en la vida activa acumuló para la vida pasiva me parece una atrocidad. Más atrocidad todavía si los que en diciembre del 17 casi queman el Congreso porque decían que era una legislación mala para los jubilados, ahora dicen que lo que casi queman el Congreso es impagable. Ahí usted ve un grado de cinismo e hipocresía peligroso para la sociedad. Por eso a mí me gusta que están los videos. Ahora usted vio que con las redes sociales están los videos. Entonces, lo mismo que decían en el 17, que era una legislación y tenía sus cosas, porque ahí Macri se comió un trimestre de ajuste. Pero si la repudiaban, ¿cómo puede ser que ahora digan que es impagable? Bueno, la ceguera ideológica muchas veces es peor que la biológica. Ahora es impagable para los que cobran 50.000 y no es impagable para los que cobran 380.000. ¿Te vio eso? Acá hay jubilados de 380.000. Sí, a sí. eso no se los toca. Te toca a los de 50, a lo que pusimos. Exacto. Hablando de los que... Digo, es gracioso, ahí el otro día uno me dice, usted protesta por las jubilaciones porque no es jubilado de privilegio. Es verdad, yo no lo soy. Ajá. Entonces, como me siento con la limpieza, con la tranquilidad espiritual de no tener ñoqui en el gobierno, ni de pedirle favor al gobierno, ni de gozar de jubilaciones de privilegio. Así que me van a ver protestar por la jubilación hasta el harta. Hablando de los que ponen, ¿cómo hacemos con los impuestos? El régimen de impuestos de Argentina es, usted lo ha dicho alguna vez, extravagante y no veo ningún intento de modificarlo. Y fíjese el error que se ha cometido. ¿A dónde subieron los impuestos este nuevo gobierno?
subió los impuestos al trabajo formal, que es lo que cada vez más chico en la Argentina. Claro. O sea, de nuestros trabajadores, el 30% paga los impuestos como corresponde. El otro 70%, algunos pagan un poco menos y otros están en negro. Subió los impuestos al trabajo formal, a la inversión y a las exportaciones. A las tres cosas que tenemos que mejorar. Cuando yo era joven, en las clases de finanzas públicas, se enseñaba que usted tenía que, además de cobrar los impuestos normales, castigar las cosas que hacían mal. Por eso se cobraban impuestos a los cigarrillos, como una forma de desincentivar. Si usted quiere que la gente fume menos, le cobra impuestos. Al alcohol y a los combustibles, por la contaminación, por la congestión. O sea, en todos los países se cobran altos impuestos a los combustibles para evitar la contaminación. O sea, en ningún país se subsidia la tarifa de energía, es al revés, por el problema ambiental, que es el problema del calentamiento global, es un problema muy serio. Entonces usted le cobraba a lo que hace mal impuestos especiales. Acá usted le cobra impuestos especiales al trabajo productivo, a la inversión y a la exportación. Dígame cómo se sale. Hemos tenido algo que se llamó impuesto a la riqueza, impuesto a las ganancias, y impuestos que se le aplican también a los jubilados. Sí, si tenemos impuestos. Hasta los nombres. Yo alguna vez dije que teníamos impuestos sueco y servicio haitiano. Y no, pero parte de la rebelión que hay una rebelión muy grande, ojo con ese problema. Lo que se llama cabreo global. Hay un enojo, yo recorriendo el país, es decir, sobre todo en las áreas más rurales, más productivas del país, ahí hay un enojo, pero fenomenal, porque la gente ve que la saquean. Sí. La saquean el gobierno local, el gobierno provincial y el gobierno federal. Entonces, ahí se está llegando a un punto donde no solo es extravagante el sistema, genera enorme desincentivo. También genera enorme desigualdad. Porque rompe el principio de igualdad ante la ley. Exactamente. Es decir, estamos creando un país de clase media, como ha sido tradicionalmente Argentina, se ha convertido en un país de extremos, prácticamente. Bueno, pero justamente la clave de un buen sistema político es aquel donde los congresistas defienden a los contribuyentes. Y acá la regla es cómo saqueamos a los contribuyentes. Usted no ve en las discusiones públicas nadie que diga vamos a bajar el gasto del Estado para que los contribuyentes sean menos agraviados. Hablando de congresistas, ¿qué me dice del presupuesto? ¿Se puede vivir sin presupuesto? Bueno, ahí está otra falla dramática de nuestro sistema institucional. El argumento del presidente es casi el de un monarca absolutista, despótico, que el presupuesto es una cuestión de él. De Luis XIV tenía el presupuesto del Estado, era él. En general, en las sociedades abiertas, democráticas, avanzadas, la imposición, los impuestos surgen de la representación. El Congreso autoriza al Poder Ejecutivo a gastar los recursos que le exaccionamos a los contribuyentes. Ahora, la idea de que usted puede gastar como si fuera su billetera los dineros del Estado es una idea, mucho menos someterla a una partida de póker. Pero fíjese qué enfermo que estamos, que el presidente dice, estoy jugando una partida de póker, y a todo el mundo le parece una cosa de fullero esto. No es de fullero, y lo digo con mucho cuidado, mucho respeto, porque el presidente lo dice, porque tiene una audiencia dispuesta, y aquí la autocrítica de la sociedad civil, dispuesta a aceptar que la cuestión de qué va a gastar no debe responsabilidad frente a los ciudadanos. Que él hace lo que quiere, está jugando una partida con unos fulleros y ahí usa eso no funciona ni en Uruguay, ni en Paraguay, ni en Brasil, ni en Chile, ni en Perú, ni en Colombia. Digo, no estoy diciendo en Dinamarca, no estoy diciendo en Holanda, no estoy diciendo en Finlandia, estoy eligiendo a nuestros vecinos. No estoy diciendo por demérito, digo, el orden presupuestario, institucional, representativo requiere que
el gobierno responda ante los ciudadanos y solicite la autorización. Pero digo, no solo no hay plan presupuestario, no hay plan monetario, no hay plan para la deuda, no hay plan... Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con los aranceles? ¿Qué vamos a hacer con los impuestos a la exportación? ¿Qué vamos a hacer con el acuerdo con la Unión Europea? ¿Qué vamos a hacer con los precios públicos? ¿Qué va a pasar el día 181? Es decir, el grado de arbitrariedad que hay aquí conspira contra la inversión. Fíjese, ¿de qué no habla el gobierno nunca? No habla ni de inversión, ni de crecimiento, ninguna de las dos cosas, ni de empleo. A ver, el ministro de Economía, en una exposición muy importante frente a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores reunida, dijo que vamos a crecer al 2%. Yo tengo duda que podamos crecer al 2%. Pero, en realidad, nadie está hablando de dónde va a venir la inversión para financiar ese crecimiento. Nadie está diciendo cómo vamos a emplear los jóvenes si no invertimos. Esas son las preguntas que yo creo deberían ser el núcleo del debate. ¿De dónde viene la inversión? ¿De dónde viene el ahorro para esa inversión? ¿Dónde va a venir el empleo? ¿Cómo vamos a mejorar nuestra competitividad? ¿Cómo vamos a conseguir los dólares? ¿Cómo vamos a exportar con estos impuestos feroces sobre toda la actividad exportadora? ¿Cuál es el riesgo que tenemos en la industria del conocimiento? A mí no me preocupa el Perín se va. ¿Y si se van los otros? La moraleja, a ver si coincidimos, es que es peor la incertidumbre que la deuda. Absolutamente. La deuda es baja, no es grande. El problema es que nadie cree que la vamos a honrar. Entonces, aunque la deuda sea... A mí hay un profesor de Harvard que dice que nos vamos a ahogar en 5 centímetros de agua. Es un gran profesor. ¿Por qué? Porque a tasa 0 o 1 como hay en el mundo, o tasa negativa, los únicos que tenemos problemas de deuda somos nosotros. Doctor Ricardo López Murphy, un placer. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Pausa, volvemos. Universidad de Belgrano. Baja la aplicación V Mobile a tu celular. Cultura, educación, conferencias, doble diploma. Elegí lo que te gusta. Formamos ciudadanos del mundo. Universidad de Belgrano. www.uv.edu.ar. Hablamos de economía y no podemos dejar de lado la faceta social en un país que históricamente fue de clase media y que poco a poco, o quizá en forma abrupta, dado los apenas 200 años de historia que tiene, bueno, ha cambiado su cara, ha cambiado su geografía y ha cambiado sobre todo en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense. Zona que conoce como pocos Jorge Osona, historiador, miembro del Club Político Argentino, profesor de la Universidad de Buenos Aires y autor de Punteros, Malandras y Porongas. Jorge, bienvenido, muy buenas tardes. ¿El conurbano bonaerense es un mundo aparte? No, es un mundo donde se concentró un fenómeno que nos cuesta asimilar por lo novedoso, ¿no? Lo que se podría denominar pobreza estructural es una novedad en la Argentina desde los últimos 40, 50 años, con lo que el conurbano es el anillo que rodea a la capital federal, es algo así como la sombra de la capital, ¿no? Entonces hay miradas encontradas, los pobres concentrados allí se reflejan en la capital y la capital refleja, ¿no?, ese mundo incógnito, ¿no?, donde ocurre todo lo malo, y en realidad no es así.
¿no? Es un mundo muy rico, muy diverso. La pobreza, por otra parte, no es un fenómeno homogéneo. Lo que sí es de todas estas subculturas que hay en distintas zonas del Gran Buenos Aires, ¿no? Y vinculadas a la pobreza, son novedosas, ¿no? Yo recorría los barrios, que suelo hacerlo ahora de adolescente, porque yo tenía compañeros de estudio, ¿no? Y no se veían las situaciones que se ven hoy. Lo que pasa es que de todos modos no son parejas ni homogéneas, ¿no? Lo grave es ese 8% aproximadamente, ¿no? Es muy difícil establecer ahí un porcentaje, pero de indigentes, ¿no? De gente que vive fuera del mapa. Hoy hablamos de pobreza, 40.000 pesos para no ser pobres, una familia tipo, y hoy hablamos de indigentes, 16.000 pesos para no caer en la indigencia justamente. La pregunta, en esos bolsones de pobreza que uno ve, sí, apenas sale de la capital federal, y también dentro de la capital federal, convengamos, es quién los gana. Sí, ¿quién los gana? ¿Quién puede ganar los 16.000 pesos? Sí, el problema es que hay todo un sistema de subsidios. A ver, esto nos remite a otra cuestión que yo suelo plantear, ¿no? Que es el de la administración de la pobreza, que comienza en las postrimerías del régimen militar y que va atravesando distintas etapas a lo largo del periodo democrático y que se perfeccionan a partir de lo que uno podría denominar el kirchnerismo tardío desde el 2009, con Argentina Trabaja, la asignación universal por hijo, etcétera, ¿no? De modo que lo que uno ve es que, bueno, se ha trazado un sistema, se ha construido un sistema de contención que evita una situación de explosividad social que de todos modos existe, pero que se expresa de manera puntual a través de tomas territoriales o de cortes de avenidas cuando se producen cortes en el suministro de energía eléctrica, que suelen ser muy frecuentes a raíz de que están todos enganchados. Por otra parte, en esos mundos muy marginales, el Estado apenas existe o existe bajo su forma venal a través de las zonas liberadas de la policía, y ahí se incuba el narcotráfico, ¿no? A ver, toda una serie de fenómenos que explotan a la marginalidad, porque la marginalidad, ¿no?, es también un excelente negocio para mucha gente. Es muy curioso, ¿no?, porque esa pobreza extrema genera una riqueza también extrema, ¿no? También es funcional a la política. Sí, por supuesto, porque precisamente por eso hablamos de Estado venal, porque no es que el Estado no existe, ¿no? Sino que existe bajo una forma venal, contraria al ejercicio de la ley, pero que supone cierta legitimidad social porque ofrece trabajo, ofrece mano de obra, ¿no?, y ofrece eventualmente productos baratos, como es el caso de todo el epifenómeno de la salada, ¿no?, el ecosistema de la salada, a los sectores empobrecidos, ¿no? Ropa a precios que serían imposibles en un negocio, en cualquier negocio de los centros urbanos o de los shopping. Hoy la persona que no tiene acceso al crédito, ¿a quién le pide plata sino al narcotraficante del barrio? Sí, hay mucho. Los sistemas crediticios en los barrios son múltiples, ¿no? Por otra parte, tampoco en todos los barrios marginales el narcotráfico está instalado homogéneamente. Además, nosotros hablábamos del Estado venal, ¿no? Es una de las grandes diferencias de la Argentina respecto de geografías como Perú, México, Colombia, donde el Estado no existe, y entonces sí aparece el fenómeno de Escobar Gaviria, ¿no? Acá en realidad lo que existe es el Estado venal, con lo que la delincuencia o la cúpula de la delincuencia es el propio Estado, ¿no?, a través de todo un sistema de recaudación, ¿no?, que desde la policía asciende hasta los niveles políticos municipales e incluso provinciales. Frente a eso, nos preocupan los chicos. Sí, obviamente. El colegio pasó a ser el lugar de almuerzo. Sí, nadie puede negar la decadencia del sistema educativo argentino. Tenemos una escuela primaria que ha caído mucho y una escuela secundaria que cayó bastante.
¿no? Y esa es una gran diferencia, ¿no?, respecto de la Argentina inclusiva vigente hasta los años 70, porque la pobreza no es solamente social, la pobreza es también sanitaria, la pobreza también es educativa, ha habido un deterioro en la formación docente, ha habido una sustitución del conocimiento por los grandes relatos ideológicos, ¿no? Ahora, lo que uno ve en la marginalidad extrema es la desescolarización, es gente que a ver, sale del sistema escolar, que emigra del sistema escolar y que por lo tanto no tiene educación. Hay todo un sistema también bastante corrupto, porque ahora, por ejemplo, bueno, no se va a exigir, ¿no?, ir a la escuela para la obtención de la asignación universal por hijo, etcétera. Ahora, lo que yo veía en algunos barrios, y yo lo pude constatar, gente que tiene muchos hijos y que compraba, ¿verdad?, la firma de un médico o la firma de un director, la supuesta asistencia inexistente del chico a la institución a los efectos de seguir cobrando los subsidios. Entonces, eso es una situación de desintegración social extrema, que es un 5, 6, 7, 8%, no el 30% de pobreza estructural, pero que es un fenómeno nuevo. ¿Y la cultura del trabajo dónde quedó? No, y prácticamente ahí desapareció la cultura del trabajo, ¿no? Por eso es un territorio fértil para las actividades ilegales, ¿no? Es decir, el modelo es lo ilegal. Obviamente, porque se vive al margen de la ley, se vive al margen de... Incluso se vive distanciadas, hay una existencia distanciada respecto del resto de los vecinos. Son zonas de los barrios marginales, ¿verdad?, que, bueno, están localizados en lugares, ¿no?, de difícil acceso y que están generalmente confrontadas con el resto de vecindarios, que, bueno, son las verdaderas víctimas, ¿no?, de toda esta delincuencia, que casi siempre está vinculada al consumo del paco, ¿no? El paco, que es la droga más accesible, digamos. Sí, porque se hace con el residuo de la cocaína, es decir, la cocaína que consumen los sectores medios y altos, deja una especie de residuo en las cacerolas donde se cocina. Bueno, con eso se hace el paco, ¿no?, mezclando ese residuo con sustancias que van desde el talco y la harina hasta venenos para las ratas. Jorge, hay dos visiones. Una es el pibe chorro y la otra es el pobre bueno. Son construcciones, son dos caras de una misma moneda, que es el pobrismo. Ajá. Lo que yo denomino pobrismo, ¿no?, que es la idealización positiva o negativa de un determinado estado social. La pobreza es a ver, no es lindo ser pobre primero, ¿no? Bueno, pero hay una exaltación, sí, política inclusive, sí, de lo bueno que es ser pobre. Sí, incluso hay, ciertos clichés de moda en las clases medias que consisten en un cierto esnobismo, en hablar como lo hacen, ¿no?, los barra bravas o los marginales en general. Eso es, ¿no? Ahora, en realidad lo que hay que procurar es superar la pobreza y no idealizarla, tampoco estigmatizarla, porque no conduce a ninguna parte. Si uno tiene situaciones como estas, es también un poco ocioso, un poco absurdo hablar de meritocracia, ¿no? Solamente es posible la meritocracia cuando hay condiciones básicas que permitan a la persona colocarse en igualdad de condiciones de otros que tienen cierto capital familiar, social, etcétera, ¿no? De manera que esta es la cuestión, ¿no? ¿Qué hacemos con la pobreza? Y como no sabemos qué hacer con ella, porque de hecho no sabemos qué hacer con ella salvo administrarla, entonces, bueno, la idealizamos o la estigmatizamos, que son dos caras de la misma moneda y que de una u otra manera significa evadirnos del problema real, evadirnos de cómo resolverlo, ¿no? ¿Hasta dónde llega la administración de la pobreza? ¿Hasta dónde llega su positividad? Bueno, en contener, en incluir, pero no en reintegrar. Ahora, tampoco es posible la reintegración sin crecimiento económico, ¿no? ¿Los planes sociales vinieron para quedarse? Sí, por supuesto, sí, porque suponiendo que este país de acá a 4 o 5 años arranque y podamos tener un horizonte de 15 años en los que, bueno, empiece a remitirse este fenómeno. Bueno, quien ha caído del mapa y está en una situación de marginalidad que está... A ver, la desnutrición determina menos facultades
mentales, dificultades para la lectoescritura, para los cálculos, y eso determina, bueno, que ahí hay un límite para la promoción social de esos sectores, ¿no? Y esos sectores durante muchos años va a haber que contenerlos. Ahora, ahí es posible también establecer formas de reintegración a través de políticas serias. Ahora, un país que está estancado, dividido, empatado, que vive el día a día, ¿no? Donde ocurren fenómenos como el de Villa Gesell, donde, bueno, prácticamente todo el mundo, todos los días estamos hablando sobre qué es lo que pasó y no nos ponemos de acuerdo, porque en el fondo hay una cuestión ahí, ¿no? Un poco sombría, la manera de la alegoría de la caverna de Platón, ¿no? La pregunta es ¿por qué nos pasa esto, no? ¿Por qué nos pasa esto? Bueno, porque no nos conocemos y porque no tenemos fórmulas para empezar a resolver los problemas. Este es un país que está, por ejemplo, el orden económico hace 10 años estancado. Y hablando de lo de Villa Gesell, bueno, excede la clase social en ese Por caso. supuesto. No tiene nada que ver, no estamos hablando de pibes chorros o no estamos hablando No, pero estamos hablando de impunidad. de impunidad, sí. Y la impunidad casi siempre tiene que ver con el ejercicio venal de la política. Es decir, si hay gente que sistemáticamente repite este tipo de situaciones y queda impune, la vuelve a repetir. Y eso se ve arriba, abajo y a los costados. En este caso, qué sé yo, en la clase media alta de una determinada ciudad. Sí, Esta gente venía produciendo este tipo de hechos y como no pasaba nada, entonces los tipos iban por más, se jactaban, eran intocables, eran temerarios. Ahora, cuando se es temerario así es porque hay alguien que avala. Hay algo que es curioso, pero se da al salir de la ciudad de Buenos Aires. Uno ve la ciudad de Buenos Aires, no lo pongo como ejemplo, pero sí lo veo, cada cual que va en su moto lleva el casco puesto. Y guay de aquel que no lo lleve, porque le cobran una multa o porque le confiscan la moto, no sé cuál es la pena, digamos. Uno cruza el puente Avellaneda, usted que es del sur, cruza el puente Avellaneda y resulta que ve a una familia entera en una moto, sin casco, con chicos adelante, sin protección alguna. Son dos países en uno. Sí, sí. Y son dos ciudades dentro de una ciudad. Bueno, incluso eso se ve a través de otros datos como el respeto de los semáforos, ¿no? También. Bueno, pero muchas veces por seguridad. Claro, sí, pero también la seguridad es una excusa para el incumplimiento de la ley, porque a veces no se respetan las reglas de tránsito en zonas donde no hay inseguridad y bueno, y eso tiene que ver con que, bueno, finalmente a mí quién me da seguridad. Es todo un círculo vicioso, ¿no? Y en ese círculo vicioso también entra el gasto que en principio podría ser absurdo, de tanta seguridad, vallado y demás a lo largo de la autopista, por ejemplo, puestos de policías, dividiendo esos dos mundos o esos dos países, como lo llama usted, es decir, el que va por la autopista y el que vive del otro lado del alambrado, que además no prospera, avanza. Es otra realidad también, ¿no? Sí, está estancado, es un país estancado, ¿no? Ahora, tampoco seamos tan totalizantes. Del 30% de pobreza aproximadamente, hay un 15% o más de gente que preserva las expectativas de ascenso social, de gente que no es marginal, que manda a los chicos a la escuela, que tiene aspiraciones. Por supuesto que conforme esta situación estratificacional se consolida, se producen barreras simbólicas, ¿no? Por ejemplo, un chico de un barrio popular es muy difícil que aspire a ir a la facultad. Algunos van, sobre todo a raíz de todas estas universidades que se han creado en los distintos municipios, pero otros tienen un tope como ser, qué sé yo, radiólogos, ¿no? Y ahí, ¿por qué? Bueno, por muchas razones, que sería de largo tratamiento, pero en realidad porque no puedo, y además porque tengo que trabajar, y además porque en realidad solamente una carrera en esos términos se plantea en términos, bueno, justamente la meritocracia, ¿no? Y en esos sectores lo que existe es una suerte de cultura del conjunto, del grupo, ¿no? Y el grupo muchas veces está organizado para la subsistencia, claro, con etapas mejores, etapas peores, pero lo cierto es que eso marca una división social, una divisoria de aguas en la sociedad, que es la gran novedad, que no sabemos qué hacer con ella. Jorge, ¿qué papel juega la religión dentro de los barrios?
Bueno, es muy importante, ¿no? Porque en los barrios populares lo que uno ve es una religiosidad bastante profunda, ¿no? Ahora, también una religiosidad que es múltiple, porque está el catolicismo, una religiosidad que yo la denominaría sincrética, ¿no? Que no es excluyente, son religiones que no son excluyentes entre sí. Hay un enorme auge de las religiones evangélicas, ¿no? Hay una enorme difusión de otras religiosidades más secretas, como son los africanismos, la santería, la umbanda, ¿no? Y no son incompatibles entre sí. Ahora, en el caso del evangelismo, hay tantas explicaciones que daría para un programa entero, pero le digo una, ¿no? Es una especie de reacción de la gente frente a la impotencia que produce la situación de marginalidad dentro del clan o en el vecindario. Entonces, una contención social, una determinada moral, que es, por supuesto, bastante intolerante, ¿verdad? Y absoluta, ¿no? Bueno, genera una suerte de seguridad, ¿no? Que le es útil a mucha gente, ¿no? Además, prácticas paraescolares, bueno, que el Estado no da, cursos de capacitación en computación para los chicos, contención para los chicos, lugares para, bueno, la recuperación de drogodependientes. Entonces, bueno, la religión tiene todos esos efectos coordinados, ¿no? Ahora sí, después lo que sí se cree mucho en que no existe una división demasiado taxativa entre lo terrestre y lo trascendente, ¿no? Entonces, bueno, la vida y la muerte adquieren significados distintos que en la clase media, ¿no? Todo se explica de una determinada manera, en términos místicos. Eso explica muchos conflictos que uno después ve en televisión y que, bueno, no ve, que son solamente la punta del iceberg, no ve lo que hay en el fondo, y que son todas estas religiosidades o todas estas identidades tribales, ¿no? O esas expresiones que realmente ponen la piel de gallina. A mí no me importa morir, estoy jugado, y, sí. Y lo está diciendo un chico de 13 años. Sí, porque justamente uno de los supuestos básicos de ese estamento, por así decirlo, de la gente situada en ese sector social, es que ¿cuánto vamos a vivir? 20, 25 años. Entonces, hay que tratar de morir de manera heroica, de manera hidalga, por así decirlo, ¿no? Y que por otra parte, bueno, la muerte significa un paso donde uno después va a poder observar sus exequias y va a poder cuidar a sus ñeris. Con Gabriel Levinas el año pasado hicimos un trabajo de investigación en el cementerio de Loma de Zamora, ¿no? El 50% de los sepultados en ese cementerio son gente que no llega a los 25 años. Es una situación brutal. Y hablamos de muerte violenta. Sí, muerte violenta, sí. Bueno, ese es un problemón. Eso es un problemón, porque verdaderamente, yo no quiero utilizar palabras altisonantes, pero es lo más parecido a un genocidio, ¿no? Sordo, subrepticio. Hace unos años atrás, yo recuerdo que, bueno, estaba en la casa de un referente, y había una barrita que paraba en la esquina y cada 2 por 3 venían a pedirle plata, por supuesto para comprar, hasta que, bueno, en determinado momento quise salir yo, ¿no? Y bueno, vi un chico que bien pudo haber sido un alumno mío, ¿no? Muy educado, muy prolijo. Bueno, 2 meses más tarde volví y la barra no estaba más. Bueno, los habían matado a todos. Jorge Osona, gracias por habernos acompañado. Gracias a usted. Estuvimos en Universidad Crítica, el programa del doctor Avelino Porto, hoy ausente con aviso. Nos reencontramos en la próxima. Gracias. Chao.
Universidad de Belgrano. Baja la aplicación V Mobile a tu celular. Cultura, educación, conferencias, doble diploma. Elegí lo que te gusta. Formamos ciudadanos del mundo. Universidad de Belgrano. www.uv.edu.ar